¿Protección o castigo? Críticas y sospechas tras la salida de Tarek William Saab y el ascenso de Larry Daboe en la Fiscalía General. Maiquetía en la mira. Control externo sobre la puerta aérea del poder chavista. Marco Rubio en CARICOM. Venezuela se acerca a la fase final. Elecciones libres. Les contamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su conexión directa con la realidad. Soy Mildred Manrique y esto es Noticias Impacto Venezuela, emisión matutina de este jueves 26 de febrero de 2026. Comenzamos. Tras años de cuestionamientos por su falta de autonomía y el manejo de expedientes de derechos humanos, Tarek William Saab abandona el Ministerio Público, pero no se va a casa. La Asamblea Nacional lo devuelve a la Defensoría del Pueblo, mientras Larry Daboe, el rostro del Estado ante organismos internacionales, asume el mando de la Fiscalía. ¿Qué pasará con la justicia en Venezuela? Juliana Palmar nos cuenta qué hay detrás de este cambio. Nosotros queremos proponer para que cubra la vacante como fiscal general encargado, mientras se designa por esta Asamblea el fiscal general definitivo para el periodo que establece la Constitución, al doctor Larry Daniel Daboe Marcos, al doctor Tarek William Saab, para que ejerza la función como defensor del pueblo. Lo someto a consideración. Un defensor del pueblo que no defiende y un fiscal general que se ha encargado de lavarle la cara al régimen ante organismos de derechos humanos son las nuevas designaciones de la Asamblea Nacional. Tarek William Saab y Larry Daboe en los cargos de defensor del pueblo y fiscal general encargados respectivamente. Nos satisface verdaderamente que estas personas hayan renunciado o lo hayan renunciado, se separan del cargo con beneplácito, lo aplaudo, lo saludo, esa salida porque sabemos lo nefasto que fue Tarek William Saab en la Fiscalía General de la República. Ahora bien, a Larry Daboe lo podemos conocer por su trayectoria dentro de estos años que ha ejercido diferentes cargos en el gobierno y sobre todo en ocupar la curul pues, en las Naciones Unidas, en diferentes organismos multilaterales, defendiendo la posición del gobierno en cuanto a los derechos humanos. La gestión de Saab como fiscal general, que debía extenderse hasta el 2031, estuvo marcada por irregularidades y denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Su designación como defensor, cargo que ocupó en el periodo 2014-2017, ocurre en un escenario donde el gobierno encargado de Delcy Rodríguez debe mantener a sus adversarios cerca. Porque no lo pueden dejar solo, no lo pueden dejar suelto. Estamos hablando de una persona que, como me decía alguien muy conocedor, decía, es una bomba de tiempo. Y una bomba de tiempo porque sería, además, una persona que si colabora con cualquier jurisdicción extranjera, incluso con la Corte Penal Internacional, siendo él uno de los principales autores, acabaría colapsando totalmente el sistema autoritario y narco que rige en Venezuela. Alertan que tras la salida de Tarek William Saab estarían buscando ocultar evidencias que lo puedan incriminar en presuntas irregularidades. Pasando y sigue pasando en el Ministerio Público, porque a estas horas están sacando archivos, borrando computadoras, sacando expedientes. Es decir, se le dio un margen para que procurara la impunidad de sí mismo, es decir, la impunidad frente a los propios actos que ha cometido durante todos estos años desde 2017, cuando fue ilegítimamente designado por la Asamblea Constituyente. Por su parte, Larry Daboe ha estado vinculado al régimen desde el 2005. Hasta ayer se desempeñaba en al menos 7 cargos de la administración pública. Es agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y representante en litigios internacionales. Su rol principal ha sido defender la posición oficial ante organismos multilaterales. Ponerlo en la posición de fiscal general temporal, como ha sido designado, verdaderamente que yo no puedo observar mayor cambio. Al contrario, pudiera ser más de lo mismo de lo que acabamos de ver con Tarek William Saab, o quizás peor, porque no es la persona más idónea para ese cargo. La interrogante ahora es, ¿qué ocurrirá con los procesos vinculados a los presos políticos y posibles medidas de amnistía? Organizaciones como el Foro Penal han documentado cerca de 20.000 detenciones por motivos políticos desde el 2014, muchas aún
pendiente de revisión judicial. Uno de los problemas de la ley es que precisamente los operadores jurídicos de la norma son los perpetradores de la persecución. Es decir, son los mismos fiscales y jueces que han perseguido y apresado a la gente quienes tienen la carga de tratar de revertir el proceso. Entonces, para él era muy difícil tratar de darle pie al proceso porque cada solicitud lo ponía en evidencia. Algunos dirigentes de la oposición reaccionaron de inmediato ante estas designaciones. Que quien hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, que es la carta, que no se quería leer, por cierto, en la Cámara, hasta el día de ayer, el responsable de la persecución, de la judicialización, ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo. Eso es una burla a las víctimas, a los venezolanos. La permanencia de figuras vinculadas al chavismo en la cúpula de la Fiscalía y la Defensoría continúa siendo objeto de fuertes críticas. Informes internacionales han puesto en duda la autonomía de estas instituciones y han señalado su papel en la persecución de líderes opositores, la represión de protestas y la falta de garantías procesales. Mientras tanto, la Asamblea Nacional debe designar un comité de postulaciones, quienes tendrán 30 días para evaluar las credenciales de los candidatos al cargo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Con la salida de Tarek William Saab del Ministerio Público y su regreso a la Defensoría del Pueblo, junto al nombramiento de Larry Daboe como fiscal encargado, el debate sobre la protección de los derechos humanos vuelve al centro de la discusión pública. Entonces, ¿este cambio mejora la defensa de derechos o fortalece el mismo modelo? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. El gremio periodístico venezolano se planta y exige el cese de la persecución y la criminalización, el desbloqueo de medios, el fin de las leyes represivas y la devolución de las frecuencias secuestradas son los pilares del nuevo Decálogo por la Libertad. El reporte con Caterín García. La Alianza por la Libertad de Expresión presentó un decálogo de acciones urgentes para restituir la comunicación libre en Venezuela. El documento plantea la necesidad de un ecosistema sin represión y califica como irritas la ley resorte y la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo por su impacto negativo en las ONG. Además, exige la restitución de concesiones, la emisión inmediata de documentación para los afectados y el acceso pleno, seguro e independiente de los medios y sus trabajadores a las fuentes de información. Esto nos parece crucial. La nueva etapa que se ha abierto en el país debería comenzarse con el cese inmediato a la persecución judicial para ejercer la libre expresión. Esto implica liberar de forma plena e inmediata a quienes están encarcelados y declarar el endurecimiento en los procesos judiciales arbitrarios hacia personas, organizaciones y medios de comunicación. Detener los ataques discursivos contra la prensa, evitar las odiosas listas discriminatorias y ordenar y ejecutar el desbloqueo de las páginas web y portales de medios de comunicación que han sido bloqueadas bien por operadoras públicas o nacionales. Se debe, dentro de este mismo orden de ideas, restituir el carácter técnico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La coalición denunció que la ley contra el odio ha sido usada para criminalizar la disidencia y el ejercicio del periodismo. Recordaron que aún hay periodistas encarcelados bajo imputaciones derivadas de esa norma y exigieron su liberación inmediata, además de cesar la vigilancia ilegal de teléfonos y comunicaciones, punto que el mismo Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de la Ley de Amnistía, cuestiona. Aquí se ha aplicado a veces muy bien y a veces muy mal la ley por la convivencia contra el odio. ¿Ejemplos? A veces tú consigues una persona que le han podido privar de libertad por unos mensajes en su teléfono. Primero que no hay derecho a revisar el teléfono a una persona en una alcabala. Si tú estás bajo una investigación o una imputación, ya eso es otra cosa. ¿Es posible la aplicación de este decálogo? ¿Cómo lograrlo en el contexto país actual? Es posible aplicarlo, para ello se necesita es la voluntad política de quienes ejercen el poder y quienes controlan las instituciones en Venezuela y la decisión de los poderes nacionales. Se necesita una comprensión por parte de los poderes del momento histórico que está viviendo el país. Creemos que esto es impostergable.
En este contexto país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidió a la Asamblea Nacional anular procesos penales y restricciones contra 40 periodistas bajo la ley de amnistía. El gremio además denunció que tribunales con competencia en terrorismo se niegan a recibir solicitudes, lo que consideran una violación del mandato legal. Además, denunciaron que hay aún 2 periodistas detenidos, ambos en Yare 2. Nicolás Maduro utilizó los diálogos como estrategia para ganar tiempo y mantenerse en Miraflores, sin cumplir acuerdos y subestimando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta vez el resultado fue distinto. La incógnita ahora es si Delcy Rodríguez podrá repetir el libreto desgastado del chavismo. El informe con Quique Frías. Mientras que marines estadounidenses peinaban costas venezolanas y funcionarios norteamericanos advertían a Nicolás Maduro de un arresto, el líder chavista permanecía relajado en Miraflores y bailaba frente a sus seguidores en Caracas. Estaba muy seguro que no sería capturado. Esto según revelaciones publicadas por el New York Times. Es viernes y me voy de rumba y a mí no me para nadie. Analizamos este tema con Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista político internacional. Y es esa costumbre del chavismo de huir hacia adelante, de llamar al falso diálogo, a la falsa negociación o a la supuesta búsqueda de consensos para ganar tiempo y en el transcurrir de ese tiempo hacer los reajustes necesarios de manera que se pudieran conseguir los objetivos sin abandonar el poder o sin dejar el poder. Las comunicaciones entre Maduro y Trump comenzaron a ser más regulares en diciembre. Maduro sabía que habían espías en Venezuela, temía una traición, pero de nuevo, confiaba en lograr un acuerdo para seguir al mando. Estaba seguro en repetir su patrón de ganar tiempo con conversaciones estériles y promesas vacías. En Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Se trata de una práctica que implementó muchas veces Hugo Chávez, que la implementó también Nicolás Maduro y que se convirtió en una especie de política de gobierno. Durante más de 10 años, el libreto del chavismo fue el mismo: negociar, extender tiempo, prometer y no cumplir. El más reciente acuerdo no cumplido fue el de Barbados en 2023, estando en la mesa de negociación la oposición venezolana y el gobierno estadounidense, para entonces conducido por Joe Biden. Los mismos resultados un año después: golpe a la democracia tras el 28 de julio, agudización de la represión y persecución contra la disidencia política. Quiero ser claro y compartir lo que he dicho públicamente. Hicimos muchos intentos para hacer que Maduro se fuera voluntariamente y evitar todo esto, porque nosotros entendíamos que él era un impedimento para el progreso. No se podía conseguir un acuerdo. Él ha conseguido muchos acuerdos y los ha roto. Si la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, repite ese patrón a pesar de las presiones y el tutelaje de la Casa Blanca, ¿pudiera eternizarse el chavismo en el poder? Ellos están aprovechando los pequeños espacios, los pequeños resquicios que aún les quedan, están aprovechando la pequeña capacidad de maniobra que aún les queda para ganar tiempo, con la intención de permanecer en el poder por lo menos hasta el mes de noviembre de este año, porque en noviembre de este año Estados Unidos debe ir a elecciones de medio término. Si en esas elecciones los demócratas se impusieran a los republicanos, habría un cambio, una reconfiguración que afectaría la política de la Casa Blanca hacia Venezuela. El final para Maduro es diferente al que se imaginó. Forajido en New York, en una fría y pequeña celda. Inclusive se conoció que no puede echar mano de los fondos del Estado venezolano para pagar la millonaria cifra que le exigen sus abogados para defenderlo. Nicolás fue imprudente e hizo una lectura incorrecta. Ya depende de él si sigue el mismo guión o toma decisiones inteligentes que no le compliquen el futuro. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La inspección en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por parte de la Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos va más allá de una revisión de protocolos.
busca blindar la principal puerta aérea del país frente a redes de corrupción y tráficos irregulares. El caso de Alex Saab y el llamado Delcy-Gate vuelven como antecedentes, mientras investigaciones advierten que hasta 80% del oro venezolano habría salido por vías ilegales. Continuamos con Génesis Pérez. La inspección de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía impacta el núcleo del poder, el control de las salidas del país. Tras la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que busca reestructurar los canales de seguridad, la revisión podría marcar apenas el inicio de una reconfiguración más amplia del sistema aeroportuario venezolano. La reestructuración debe diseñarse como una secuencia estratégica creíble. Integrar inteligencia civil militar bajo el mando técnico único. Establecer la supervisión internacional verificable. Crear mecanismos irreversibles. Auditorías permanentes. La arista más sensible es la salida ilegal de recursos estratégicos. El Delcy-Gate expuso fallas graves en los controles de Maiquetía y el caso de Alex Saab, detenido en Cabo Verde en 2020, reactivó las alertas sobre el uso de rutas aéreas para operaciones opacas. Investigaciones además documentan que más de 70 toneladas de oro venezolano fueron lavadas en el extranjero y que hasta 80% de la producción sale por vías irregulares. Para frenar la salida ilegal del oro u otros recursos estratégicos se requiere integración real entre seguridad aeroportuaria, aduanas y sistemas financieros, supervisión independiente y trazabilidad digital obligatoria, costos políticos y penales creíbles por incumplimiento. En medio de esta coyuntura, Venezuela denunció la apertura de una valija diplomática en Panamá, pese a las sospechas de que sus propios aeropuertos facilitan operaciones irregulares. Reportes periodísticos han señalado que la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, área presidencial y de acceso restringido, ha sido utilizada para vuelos oficiales y movimientos discretos fuera del círculo comercial regular. Una inspección técnica internacional podría exponer las redes ilícitas que operan mediante la alteración de documentos y el abuso de permisos especiales en dicha infraestructura. Puede detectarlas parcialmente, pero no desmantelarlas. Puede revelar la arquitectura de la vulnerabilidad, pero desmantelar redes ilícitas requiere voluntad política, cooperación judicial y capacidades internas anticorrupción. Esta inspección no implica automáticamente cambios en la categorización aérea del país, pero sí coloca bajo reflector internacional el corazón logístico de Venezuela, en un entorno donde el aeropuerto ha sido señalado históricamente como corredor de privilegios, omisiones y operaciones dudosas. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó en la cumbre de CARICOM su respaldo a la transición política en Venezuela. Ante los jefes de gobierno del Caribe, aseguró que el país está mejor hoy que hace 8 semanas. Rubio destacó la liberación de presos políticos, el cierre del helicoide, la redirección de ingresos petroleros hacia el sector salud y la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas. So I do think that as we enter this recovery phase, which we think I think we've done a pretty good job working with the interim authorities on the stabilization phase. You have not seen mass migration, you have not seen civil war, you have not seen violence. On the contrary, you've seen some real stability on the ground, and you've seen a growing in productivity among their key sectors. I think now you enter into this, we're increasingly entering into this phase of recovery, and part of that is a national reconciliation. So there's been very positive steps taken. Además, pidió colaboración regional para la recuperación venezolana y para enfrentar al crimen transnacional, al que calificó como la amenaza más urgente para la seguridad hemisférica. Explicó que la estrategia de Washington pasa por 3 fases: primero estabilidad, luego recuperación y finalmente elecciones democráticas y justas, condición indispensable para legitimar el nuevo rumbo del país. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Solicitarán a la Unión Europea usar los bienes decomisados al chavismo para indemnizar a víctimas. Un grupo de venezolanos presentará este jueves ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una propuesta para aplicar la Directiva 2024-1260, que se basa en
recuperar y confiscar bienes vinculados a la corrupción y el crimen organizado del régimen chavista para que se destinen a un fondo de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La iniciativa incluye activos de al menos 69 personas sancionadas por la Unión Europea y busca reforzar mecanismos de recuperación de activos en Europa para apoyo a la diáspora venezolana afectada. Confiscaciones en Caracas. Entorno de María Corina Machado señala al chavismo de represalias. El Partido 20 Venezuela denunció que el gobierno encargado confiscó la vivienda de Laura Acosta, asistente personal de la líder opositora. Según la organización, Acosta, quien abandonó el país tras recibir amenazas y una orden de captura, ha visto su propiedad tomada por funcionarios sin un procedimiento legal legítimo. A esto se suma la denuncia de Magali Meda, mano derecha de Machado, quien aseguró que su vivienda familiar también fue confiscada tras un registro armado. Ambos casos son señalados por la oposición como parte de una escalada de presión y represalias contra el entorno político de María Corina, en medio del actual clima de confrontación institucional en el país. Para Machado, no hay crueldad que detenga nuestra decisión de ser libres. Sostiene que esto es parte de una lucha espiritual y existencial, escribió a través de sus redes sociales. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.